Este sitio cortará a los humanos en 2 pedazos como si fueran trigo. Lancen bolas de fuego a los barcos y quemen vivas a las personas. Estas no son palabras de un dictador cruel. La mente detrás de la tranquila sonrisa de la Mona Lisa es Leonardo da Vinci, un genio que hizo inventos en 20 campos, adelantado a su tiempo por 400 años, y los escribió en sus cuadernos con letras invertidas, ocultándolos de todo el mundo. Pero Leonardo tenía 2 caras. Por un lado, era un vegetariano pacífico que compraba pájaros para liberarlos, pero por otro lado tenía esa faceta que diseñaba máquinas para cortar personas. Por un lado quería crear un mundo y por el otro quería ver ese mismo mundo arder. Para los historiadores, siempre ha sido un misterio si Leonardo era un héroe o un villano, pero la verdad era tan profunda que quizás ambas palabras le quedaban demasiado pequeñas. En el episodio anterior, viste que a los 24 años Leonardo fue acusado de homosexualidad con un joven de 17 años, fue acusado de relaciones sexuales y su vida cambió totalmente. El asco, la sospecha y la humillación de la sociedad lo destrozaron y se encerró en su habitación durante 4 años. Estos 4 años le cambiarán la vida, porque en esa oscuridad, donde las personas suelen quebrarse, ahí nacen los cuadernos personales de Leonardo. Página tras página, un nuevo ojo, una nueva perspectiva, una forma de pensar que no solo veía el mundo, sino que leía el código oculto dentro de él. La mentalidad psicológica de Leonardo comenzaba a surgir. Hoy, en la segunda parte, entramos en esa etapa de Da Vinci cuando, después de ser humillado por la sociedad, su mente pasó del arte a comenzar a involucrarse en el juego de la guerra y el poder. Si no has visto la primera parte, mírala primero. 1482. La ciudad de Florencia se había convertido en una jaula para Leonardo. La asfixia, la falta de dinero y la dignidad perdida llevaron a Leonardo a tomar una decisión que cambiaría toda su vida y su carácter. Escribió una carta al duque Ludovico Sforza para que lo llamara a Milán. Pero en esa carta, Leonardo no se presentó como artista, sino que escribió: «Puedo fabricar armas. Soy un ingeniero de guerra». Esta es la carta real traducida al inglés. ¿Y qué más podía querer un duque? La solicitud es aceptada y Milán abre sus puertas a Da Vinci. Al acercarse al poder, Leonardo cambia. Antes diseñaba para el progreso, pero ahora busca complacer a su maestro creando juguetes de muerte, como la gran arbalesta, un arma del tamaño de un edificio de 2 pisos en la era de espadas. Se pueden disparar varias balas de cañón y rocas a la vez. Más que fuerza, esto usa el miedo. Solo verlo hace que el enemigo pierda psicológicamente. Da Vinci unía emociones y física en las armas. Mecánica y psicología logran impacto máximo. Y está esta máquina donde el ritmo es el arma. 11 cañones en 3 filas giratorias, lo que significa 33 disparos seguidos. La primera regla de la guerra: la velocidad mata. En la era de los cañones, Leonardo ya pensaba en la ametralladora, invento que tardó 300 años en llegar. También diseñó el carro montado, donde la física pelea por ti. Cuchillas giratorias a los lados, movidas por caballos. Las matemáticas eran simples. Radio por velocidad igual a destrucción. Aquí es donde él escribe que las cuchillas giratorias cortarán a las personas como si fueran trigo. Leonardo en ese momento no solo estaba creando máquinas de guerra, también estaba luchando por recuperar el respeto que había perdido. Este tanque de hierro, similar a una tortuga y totalmente cubierto, podía disparar en 360 grados. Era una fortaleza ambulante. Nadie podía entrar ni resistir desde afuera en esa época, cuando la gente luchaba guerras a caballo. Pero Leonardo estaba pensando en automatizar la guerra. Pero ahora dime, ¿Leonardo era bueno o malo? Y se vuelve confuso, porque él diseñó intencionalmente los mecanismos de engranajes al revés en sus máquinas de matar. Ahora, algunos historiadores creen que Leonardo quería salvar silenciosamente al mundo con su propio genio. No hay pruebas escritas de esto, pero la historia que sigue aclarará más sobre esto. Esta fue la primera arma termodinámica impulsada por vapor en la historia, incluso 300 años antes de la máquina de vapor. Esto no debió existir en los años 1400. Leonardo León, un robot completamente mecánico que podía caminar, mover la cabeza y sacar el pecho hacia adelante, para que Sforza lo luciera con orgullo en el abrigo real tras su victoria. Sin electricidad ni sensores, solo engranajes, poleas y resortes. Un intento de dar vida a una máquina.
4 siglos antes de que existiera la palabra robótica. Pero mira la ironía, fue en esta misma etapa que Leonardo, frustrado, escribió: «Dime, ¿he hecho siquiera un solo buen trabajo? Sigo perdiendo mi tiempo». Hay muchas confesiones así en sus cuadernos. La verdad es que Leonardo luchaba 2 batallas todos los días. Una contra el mundo y la más grande, contra sí mismo. Tenía un problema en su mente con el que luchó toda su vida y al final se consideró el mayor fracaso. Pero la lucha seguía. Para Leonardo, la tierra no bastaba, también quería el cielo. La pasión por volar era tan profunda que escribió: «Una vez que hayas probado el vuelo, caminarás por la tierra con la mirada siempre dirigida hacia el cielo». Leonardo al principio cometía el mismo error que los demás. Pensaban que los pájaros vuelan porque agitan las alas. Exactamente, las baten. Imitando esto, hizo su primera máquina voladora, el ornitóptero, que literalmente intentaba volar batiendo las alas como una libélula. Creó versiones impulsadas por pedales, poleas, manualmente y con alas motorizadas, pero todas fallaron al intentar imitar a las aves, sin entender la física del vuelo. Pero en unos pocos años finalmente lo descifraron e inventaron este diseño de planeador, en el que finalmente una persona podía volar. Ellos entendieron que no es el aleteo de las alas del pájaro, sino la geometría curva de las alas, lo que realmente divide el aire en 2 partes. Abajo hay más presión, arriba hay menos presión, y esa diferencia de presión es lo que crea la sustentación. Básicamente, ellos ya habían entendido el concepto del principio de Bernoulli de la aerodinámica. 300 años antes de que se inventara. Él escribe: «El pájaro funciona según una ley matemática», y su comprensión era completamente correcta. Incluso hoy en día, su diseño todavía se puede probar con éxito. Incluso este diseño de paracaídas, que también ha sido probado con éxito por muchas personas en la actualidad. Vive por delante del mundo. Así que, de esta manera, cuando la gente entendió lo que Leonardo estaba haciendo, esos diseños ya se habían convertido en el futuro. Leonardo, con su obsesión, literalmente predijo el futuro. ¿Puedes creer este otro invento impactante? Este es un diseño de helicóptero. ¿Cómo ideó esto 450 años antes de su invención? Bueno, desde una perspectiva psicológica, al ver cómo sacaban el tornillo, literalmente se les apretó el tornillo en la cabeza. Para sacar el tornillo hay que girarlo y así sube por encima de la superficie. Ellos notaron que las cosas que giran suben en cualquier medio. Vieron el tornillo girando y así lo descubrieron. El movimiento rotacional crea sustentación. Ese mismo concepto es el que se usa hoy en los helicópteros modernos. Lo más interesante era que Leonardo ya había visto el cielo como un medio, a través del cual la fuerza puede viajar. Por un lado, estaba aprendiendo la física del vuelo, y por otro lado, la dinámica del buceo. Este es el concepto de su traje de buceo, que hoy se vería algo así. Este es el primer sistema de energía renovable impulsado por hidráulica, siglos antes de la revolución industrial. ¿Cómo transformar el flujo de agua en energía mecánica? Leonardo está diseñando cientos de conceptos asombrosos, tantos que este video se quedará muy corto para mostrarlos todos. Básicamente, el primer nombre en la historia, el primero en el mundo, en muchas cosas como Equiasios, es Leonardo. En esta época, Leonardo se estaba convirtiendo en un monstruo intelectual. Por un lado, para entender la física, exploraba cargas, poleas, engranajes y fricción. Por otro, para construir desde la arquitectura, aprendía planificación urbana, calles e ingeniería de cúpulas. A través de los diagramas de rayos estaba descifrando la óptica y literalmente arrojando luz sobre las emociones humanas y la neuropsicología. Solo para encontrar su propia existencia y recuperar su dignidad perdida, estaban creando historia página tras página, pero por dentro se estaban rompiendo. Vuelven a escribir sus frustraciones en sus cuadernos. Pierdes el tiempo, termina lo que empezaste, eres un inútil. Solo porque para terminar esta pintura icónica le tomó 4 años, La Última Cena. Pero esta pintura era mucho más que religión o arte. Esto es una radiografía psicológica. Capturar conceptos abstractos como la naturaleza humana, la emoción, el lenguaje corporal y la psicología en una superficie plana en ese tiempo. Cada rostro expresa la verdad de los personajes de los 12 discípulos de Jesús. Shock, traición, enojo, negación, shock, negación, negación. Leonardo ahora lo empieza a sentir en lo más profundo, porque esos momentos hermosos ahora serán el pasado. En 1500, Sforza pierde la guerra y Da Vinci huye de la ciudad por temor a ser capturado.
Pero el deseo de poder aún no se había apagado. Todos los caminos de la historia llevaban a Leonardo a un solo destino: la guerra. Pronto, Da Vinci se encuentra en la corte de otro hombre peligroso, un señor de la guerra hambriento de poder, Cesare Borgia, sobre quien Niccolò Maquiavelo escribió el famoso libro El Príncipe. Si has leído las 48 leyes del poder, también está inspirada en ese libro, El Príncipe. La fórmula simple de Cesare Borgia era: política es igual a poder, multiplicado por engaño y miedo, es igual a crueldad y tortura. Para este mismo general militar, Da Vinci diseña la primera ciudad militar con vista satelital en la historia. Sistemas para controlar ríos capaces de ganar guerras. Puentes ensamblables listos rápidamente para la guerra. Pero estar cerca de Borgia también tiene algunas ventajas. Finalmente, Leonardo empieza a darse cuenta de en qué se está convirtiendo. Se ha desviado completamente de su verdadera identidad, solo para aliviar las heridas de su pasado. Un genio que creía en la no violencia estaba usando su talento de manera incorrecta por su obsesión de estar cerca de personas poderosas. En un año, él deja a los Borgia y regresa a Florencia, donde comienza a trabajar en algo hermoso. Ya había visto demasiada fealdad. Ahora solo quería un rostro hermoso, una pintura que haría historia y se volvería inmortal: la Mona Lisa. Esto era menos arte y más un experimento científico, porque Leonardo ahora entendía mucho mejor la geometría del rostro, la óptica de la sonrisa y el comportamiento de la luz sobre la piel. Quería lograr algo grande en el realismo, otra pintura más. También iba a recibir una buena comisión por la batalla de Anghiari, con la que podría llevar una vida más estable. En el año 1507, Leonardo conoce a una persona que se volverá muy cercana a él. Tan cercano que no será el hermano biológico de Leonardo, sino su hermano de la vida: Marco Antonio de la Torre, un erudito emergente en anatomía y la única persona que estaba tan obsesionada como Leonardo, para conocer la verdad de cada aliento del cuerpo. Y juntos, estos dos arrancarán de raíz una gran mentira que la Iglesia ha mantenido durante 1500 años. En el siglo XVI en anatomía humana estábamos atrasados 1500 años, porque todos los doctores usaban la teoría anatómica de Galeno. Claudio Galeno fue un médico romano que en su tiempo hizo historia. Por las restricciones, él mismo nunca disecó cuerpos humanos reales, solo cortaba cerdos y monos y literalmente adivinaba cómo funcionaba el cuerpo humano. Su teoría era que el cuerpo era controlado por el alma. El hígado es la fábrica de la sangre. El alma crea energía en el corazón. El cerebro es un sistema de enfriamiento y el alma le da vida a los músculos. Esto era más fisiología mítica que biología. Y lo sorprendente es que durante 1500 años nadie cuestionó nada. Pero Leonardo y Marco Antonio no eran personas comunes. Estaban locos, porque Marco Antonio era un profesor con licencia. Por eso, por primera vez en su vida, Leonardo obtiene acceso legal a los cadáveres. Y ahí, en el Hospital Santa María Nuovo, comienza sus descubrimientos. Noches oscuras, cuartos fríos y velas. Durante días, Da Vinci comienza a pelar capa por capa 20 cadáveres. Cada corte revela un nuevo descubrimiento. Y cada capa revela un nuevo secreto. Un día, frente a Leonardo, un anciano de 100 años estaba contando sus últimos suspiros de vida. Unas horas después, ese anciano se durmió en paz sin sufrir. La muerte para siempre es dolorosa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pudo irse tan en paz? ¿Cómo llega realmente la muerte natural? Esa noche, Leonardo colocó el cuerpo del anciano en la mesa de disección. Abrió la cavidad torácica y, en cuanto llegó al corazón, sus manos temblaron. La arteria ya estaba obstruida. El flujo de sangre estaba bloqueado. La sangre no llegaba al corazón. Llegó a la conclusión de que la causa natural de la muerte fue que la sangre no llegaba al corazón. Todo esto ocurrió 300 años antes de que se inventaran los términos arteriosclerosis e incluso cardiología. Pero eso solo fue el comienzo. En cuanto
Leonardo vio la columna vertebral humana, su creencia se rompió. Una columna vertebral con una curva S perfecta, que el mundo creía que era recta. Leonardo entendió de inmediato la lógica detrás de esto. Lo vio como un ejemplo de bioingeniería. El cuerpo tiene su propio sistema de absorción de impactos, que le da a nuestro cuerpo tanto estabilidad como flexibilidad contra la gravedad. En los muslos hay 4 poderosos cuádriceps que extienden las rodillas. Los isquiotibiales se equilibran desde atrás y doblan las piernas. Las pantorrillas, el gastrocnemio y el sóleo forman un sistema de empuje y tracción en los pies. Leonardo notó que todo esto no son solo masas de carne unidas al azar. Cada músculo era una palanca diseñada, un truco mecánico, un sistema de poleas que optimiza la fuerza y el hombro, con una articulación de bola y cavidad de movimiento de 360 grados, los músculos del manguito rotador actuaban como cables de suspensión. Este cuerpo era una maravilla de la bioingeniería, un milagro de la naturaleza. Como siempre, Leonardo no solo observaba, también descifraba el plano de la naturaleza, pero había un órgano que incluso para él resultaba muy problemático. El corazón, un misterio que le rascaba la mente desde adentro. Él quería entenderlo, cada uno de sus latidos, cada vena y cada flujo. El corazón dejó tal huella en Leonardo que Leonardo literalmente dejó su huella en el corazón. Él pensó en un experimento increíble. Tomó el corazón de un toro, le puso cera derretida adentro, dejó que la cera se endureciera y luego quitó todo el corazón. Y mira, apareció un molde tridimensional perfecto de las 4 cámaras. 2 aurículas, 2 ventrículos y las válvulas unidireccionales que evitan que la sangre fluya en reversa. Por primera vez en la historia, un ser humano entendió que el corazón no es el horno del alma. Es una bomba de precisión que funciona según las leyes de la física. Pero en esta bomba, él vio un detalle muy profundo, que la ciencia médica negó durante 500 años. Mira, si te pregunto cómo fluye la sangre en el corazón, dirías que es en un patrón de línea recta, como el agua que fluye en una tubería. Pero entender los detalles de los patrones era precisamente la especialidad de Leonardo. La respuesta es no. La sangre no circula en línea recta por las venas del corazón, sino en espiral, como un remolino. Como un remolino. Él escribe: el movimiento siempre sigue la forma del recipiente que lo contiene. Él notó que la geometría del corazón es literalmente curva. Sí, así que esta parte tiene que desrotar por debajo para que sea una sola pieza. A medida que la sangre fluye, naturalmente se mueve como un remolino. ¿Por qué el corazón necesita esto? Porque sus principales válvulas tienen 3 valvas y solo permiten el paso en una dirección. Si la sangre fluyera en línea recta, no podría abrir estas válvulas de manera efectiva ni cerrarlas en reversa. Pero el flujo curvado puede hacer esto de manera muy eficiente. Leonardo creó una arteria de vidrio para demostrar este movimiento, algo que la cardiología moderna confirmó 500 años después. También confirmaron que sí, esto reduce mucho la tensión en los músculos del corazón. Leonardo se inspiró en los patrones en espiral de la naturaleza. Tenía una vaga idea de que el patrón en espiral podría estar relacionado de alguna manera con la conservación de la energía. Y mira, estos patrones aparecen una y otra vez en la naturaleza. Literalmente aquí está el código del patrón, además la lógica de la geometría, además de la biología y los fluidos, la curiosidad de la mecánica. Esto hacía que Leonardo fuera imparable. Después de este descubrimiento, Leonardo hizo un mapa completo de las arterias y venas. Observó con tanto detalle, dibujó esto y también al feto en el útero, lo cual coincide con las ecografías actuales. Mostró los patrones de ramificación en los pulmones con tanto detalle. Una vez más, y usando la misma regla de Leonardo, mapeó los ventrículos del cerebro inyectando cera, donde los dibujos anatómicos de esa época solían ser así. Pero en el caso de Leonardo, parecía como si la naturaleza misma estuviera dibujando su verdad con sus propias manos, revelando el mecanismo de la vida, y todo en calidad alta definición. Esta fue la época más hermosa y productiva de la vida de Leonardo. En estos 4 años, Leonardo creó junto con De la Torre una enciclopedia completa de ciencias médicas de 200 páginas, que por sí sola pudo adelantar 200 años la ciencia médica de un solo golpe. Pero ocurre una gran tragedia. Leonardo escribe: mientras pensaba que estaba aprendiendo a vivir, he estado aprendiendo a morir.
Quizá en ese momento no notaba que estaba prediciendo su futuro, y muchos mitos incluso decían que él conocía la fecha de su muerte. Obviamente esos eran solo mitos, pero llega el año 1511, llega la epidemia de peste, de la Torre muere y Leonardo pierde el acceso al hospital. Y ese tesoro científico de más de 200 páginas contenía los secretos del corazón, arterias y naturaleza. Quedó incompleto como su vida, pero el destino guiñó un ojo una última vez, y ese sueño incompleto aún podía hacerse realidad. 2 años después, a los 61 años, llamaron a Leonardo a Roma. El hermano del Papa León X, Medici, le abrió el Hospital Santo Espíritu. Ese sitio donde por siglos se abrían cadáveres, pero esta vez un hombre llegó a buscar la verdad. Oscuridad, paredes internas, el olor de los cadáveres negros y entre todo eso, Leonardo inclinado escribiendo. Los armónicos de las cuerdas vocales, las teorías de la sangre y el tema más siniestro, más prohibido de todos, el útero. Él escribe: el recién nacido no tiene alma propia, está conectado al alma de su madre. Con cada página, Leonardo arriesgaba su vida. Esto sería traición contra la iglesia, pero en él había una pasión por la verdad mucho mayor que el miedo a su propia muerte. ¿Qué es el miedo para un genio? El miedo es para un tonto, que se asusta en cuanto ve el brillo de la verdad. Había 2 tontos así, Giorgio, un herrero, y Giovanni, un fabricante de espejos. Cada día entraban al taller, veían el trabajo de Leonardo, y luego salían a escupir veneno. Magia negra, en contra de Dios, en contra de la humanidad. Leonardo escribe en su frustración: para aquellos que me llaman mago, que vengan y vean. No entienden, por eso lo llaman así, Maya. El Papa tampoco estaba contento con Leonardo en ese momento. Habían pasado años y Leonardo no había hecho ninguna pintura prometida. Este fue su periodo menos productivo. Era como si el artista dentro de él hubiera muerto y el científico hubiera tomado completamente el control. Al pintar solo veía química y creaba nuevos barnices. Uno de esos conceptos de barniz. Cuando Leonardo presentó esto en la corte del Papa, diciendo que era una invención, el Papa le lanzó una indirecta muy directa. Este hombre, Leonardo, no logrará nada. Él anticipa el final antes de empezar algo. Este ataque vino de una persona de la más alta autoridad, justo sobre esas heridas débiles de Leonardo que lo atormentaron toda su vida. Para Leonardo, esto será psicológicamente muy traumático, y tal vez lo atormente aún más en su lecho de muerte. Un día, los médicos de la iglesia se quejaron ante los oficiales del Papa y a Leonardo se le prohibió permanentemente el acceso al hospital. No era solo una prohibición, era como quitarle la vida. La verdad estaba frente a él, la oscuridad borró la luz y la última puerta se cerró. Año 1516, desamparado. El rey Francisco I de Francia vio el arte de Leonardo y lo invitó, así que Leonardo dejó primero Talia. Se llevó consigo la historia de toda su vida. Esos cuadernos donde un hombre descompuso y comprendió la naturaleza. En 1517 sufrió un derrame cerebral. Su mano derecha con la que creó la Mona Lisa, la Última Cena y más obras maestras queda paralizada. La mano del genio murió, pero su mente seguía viva. Siguió dibujando descubrimientos incluso con la mano izquierda, como un soldado que lucha con su espada hasta el último aliento. Y luego llegó la fecha, 2 de mayo de 1519. Leonardo, de 67 años, estaba muy cerca de la muerte, cuya vida fue una serie de miles de preguntas, y que plasmó cada emoción en el lienzo. Al morir, solo quedaba una pregunta y una emoción. Él escribe: he decepcionado a Dios y a la humanidad, porque no pude hacer lo que debía haber hecho. El remordimiento, el arrepentimiento, el pesar, estaban consumiendo por dentro a un genio en los últimos momentos de su vida. He ofendido a Dios y a la humanidad por no trabajar como debía hacerlo. En las últimas páginas de sus cuadernos personales también está presente esa misma pregunta llena de dolor. Dime, ¿acaso he terminado algo alguna vez? Esa era la amarga verdad. Mientras el mundo entendió el genio de Leonardo 400 años después, Leonardo ya había vivido, había perdido y había terminado. Él, al conectar 20 mundos exteriores, por dentro ya se había roto. El único error de Leonardo fue su velocidad, su pensamiento 400 años adelantado. Cuando las cosas a su alrededor estaban muy atrasadas, sus ideas podían parecer no ficción, sino fraude, y pagó el precio por la mentalidad atrasada de la sociedad. El fracaso de Leonardo. Sus cuadernos eran una confesión.
de un hombre que luchaba más consigo mismo que con el mundo. La mayor tragedia de Leonardo no fue que el mundo no entendiera su genialidad, sino que hasta el final, él mismo no pudo entender su propia mente. Actualmente, expertos afirman que Leonardo presentaba varios síntomas de trastorno por déficit de atención, es hiperactividad, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Estar distraído, ser obsesivamente curioso, tener mucha atención al detalle. Pero la capacidad cognitiva de Leonardo iba mucho más allá del trastorno por déficit de atención e hiperactividad típico, como un fenotipo cognitivo mixto. El conocimiento técnico, la abstracción, ser polímata, reconocer patrones y la mentalidad estaban integrados. La profunda curiosidad le dio un conocimiento profundo de este mundo, pero aún así, al final, sentía que no había logrado nada. Después de la muerte de Leonardo, su asistente Francisco Melzi preservó cuidadosamente sus cuadernos. Permanecieron ocultos durante 259 años. En 1778, el principal anatomista William Hunter vio estos dibujos en Windsor y declaró: Leonardo es probablemente el mayor anatomista de todos los tiempos. En el siglo XX, la resonancia magnética confirmó la teoría del flujo de vórtices de Leonardo, y los cirujanos cardíacos notaron detalles en sus dibujos de válvulas. Todos dijeron lo mismo. Hace 500 años, un hombre vio lo que hoy apenas podemos ver, incluso con supercomputadoras. Pero incluso hoy, cada vez que alguien escucha el nombre de Leonardo da Vinci, lo único que le viene a la mente es la pintura de la Mona Lisa. Porque nadie lo sabe. En estos cuadernos está escondido el verdadero rostro de Leonardo. Una persona con una mente de psicópata,